Hola, hoy día vamos a trabajar dos propiedades de los logaritmos. Que una que es cuando tú tienes el producto en el argumento, ojo que no es lo mismo que el producto de dos logaritmos, esto se descompone como la suma. Cuando haces la suma, tienes que fijarte en que la base es la misma. Cuando tenemos división de argumentos, va a ser la resta de los dos logaritmos, pero con las bases iguales. Va a ser la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Recuerda que los logaritmos los podemos leer las propiedades tanto de aquí para allá como de allá para acá. Podemos tener la suma y expresarla como un producto de argumentos, o podemos tener el producto de argumentos y expresarlo como la suma. Vamos andando. Tenemos entonces, desarrolla como adición y o sustracción de logaritmos. Como acá tenemos el producto del argumento, nos va a quedar como el logaritmo en base 2 de A más el logaritmo en base 2 de C. Listo. Acá tenemos la división del argumento. Nos va a quedar entonces el logaritmo en base P de P menos el logaritmo en base P de Q. Y en la última tenemos una multiplicación ahí y acá una división. Vamos a ir lentito. Tenemos entonces el logaritmo en base M de M más el logaritmo en base M de N menos el logaritmo en base M de la raíz de P. Recordemos que la raíz de P lo podemos expresar como una potencia. Y si lo expresamos como una potencia, voy a detenerme aquí. Acá lo voy a hacer. Si yo tengo el logaritmo en base M de la raíz de P, esto es lo mismo que si yo tengo el logaritmo en base M de P elevado a un medio. Y recordemos que el exponente es lo mismo que hacer el exponente por el logaritmo. Es decir que esto nos quedaría como un medio por el logaritmo en base M, chuta, le puse 4 rayitas, de P. Ahí estamos. Entonces todo este ejercicio, yo lo puedo dejar escrito así. Mira, le voy a cambiar el color para que lo veamos más fácil. Lo podemos dejar como el logaritmo en base M de M, que es lo mismo que 1. Acuérdate que cuando la base y el argumento son iguales, vale 1. Más el logaritmo en base M de N menos esto, que sería un medio por el logaritmo en base M de P. Listo. Este de aquí, tú también lo puedes dejar expresado como un 1. Sigamos. Dice ejemplo 2. Expresa como un solo logaritmo en cada caso. Bueno, de partida tenemos una suma de argumentos de bases iguales, pero ojo que este tiene un 2 adelante, que vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos acá arribita, porque ahora nos vamos a devolver. Entonces el 2 pasaría a ser el exponente de B, o sea que esto yo lo podría escribir como el logaritmo en base 3 de C más el logaritmo en base 3 de B elevado a 2. ¿Ya? Entonces ahora, como tengo una suma de logaritmos sin numeritos adelante, o logaritmos como solitos, como puros, podemos expresar esto como un producto. Y nos quedaría entonces como el logaritmo en base 3 de C multiplicado por el otro argumento, que es B cuadrado. Esta sería la expresión como un solo logaritmo. Vamos con el ejemplo de abajo. Tenemos una suma de dos logaritmos de igual base y luego una resta. Entonces voy a tener aquí un producto y a ese producto lo voy a tener que dividir por el otro argumento. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base A de 2 por 3 dividido en 7. ¿Ya? Ahí estaríamos. Bueno, cosa importante. Tienes que tener sumamente claro que eso lo puedes expresar como un 1, porque son logaritmos de base y argumento iguales. Siempre cuando tengas una raíz debes pasarlo a potencia y el exponente pasa a multiplicar al logaritmo, es más sencillo. Y en el caso contrario, si hay un numerito que está multiplicando al logaritmo, ese es el exponente del argumento, como pasó acá. No puedes olvidarlo.
Entonces, si tú tienes un producto, en el argumento se expresa como la suma de los logaritmos y no olvides escribir las bases iguales. Y cuando tienes un cociente, una división en el argumento, es lo mismo que la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, espero te haya servido este mini clip. Nos vemos, chao.